Un saludo cordial, apreciada tutora y compañeros. A continuación, el grupo 32 va a hacer su presentación acerca de la actividad construcción de subjetividades en el conflicto armado. Este grupo está conformado por el compañero Santiago Arango, por la compañera Sara Cristina Castaño, por la compañera Eliana María Flores, por la compañera Diana Marcela Gómez y quien les habla, María Camila Cari. La siguiente presentación se desarrollará de forma colaborativa, donde cada integrante del grupo número 32 dará su postura de acuerdo a los testimonios presentados en la unidad 2 del curso Construcción de Subjetividades y por ende responderá la pregunta: ¿cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Las personas que viven en medio del conflicto armado van constituyendo su subjetividad a partir de producciones emocionales, como la tristeza, la desesperanza, el miedo, el temor, la angustia, que en cuanto sentido subjetivo de zozobra se instaura como producción subjetiva característica de su respectiva historia de vida. Dentro de algunos sentidos subjetivos dentro del conflicto armado podemos encontrar asesinato de vecinos, miembros de la comunidad, muerte de seres queridos, desconfianza, temor, zozobra. También podemos encontrar liderazgo, muchas veces para bien, muchas veces para mal, entre otras cosas. Muchas gracias. Bueno, continuando con este debate grupal, con la pregunta orientadora de cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Bueno, la subjetividad se construye en la comunidad y con el entorno, con las demás personas que se compartieron hechos iguales o propios del territorio, en el que se coincidió con los demás. Esa construcción se da de manera en la que cada uno interpreta y siente esa realidad vivida. La significación de cada acontecimiento representa en la construcción de las personas de estas comunidades en la que produce dolor y signos que impactan en la comunidad, ya que hay puntos en común, como lo es el desplazamiento forzado, la desaparición de personas, el reclutamiento de menores y demás hechos delictivos que dejaron huellas imborrables en la comunidad. En la complejidad de todos los actores de la violencia en Colombia, cada uno desde la diferencia desea construir y potencializar para que se pueda construir paz desde la verdad, desde un vínculo transversal, teniendo en cuenta lo que le pasa a cada uno, conociendo el entorno. Las experiencias pueden dar lugar a diferentes subjetividades de manera en cómo interpretan esas experiencias, desarrollando subjetividades en las que se sienten con ira, rabia o en las que se sienten valientes y resistentes, como es en el caso de algunas lideresas, como lo vimos en los casos expuestos, en las que hay personas de la comunidad que están dispuestas a desarrollar y buscar soluciones pacíficas, o por el contrario, hay personas que sienten apatía por el conflicto. Eh, Continuando y haciendo un pequeño preámbulo, el rol del psicólogo es entender y comprender la propia construcción de la subjetividad de cada persona. Nos permite empatizar con ellos y cómo eh, vivieron el conflicto armado de manera directa e indirecta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, siguiendo la misma línea de lo que han venido comentando mis compañeros, y es reconocer que la subjetividad es una concepción propia, que se crea como un resultado de una construcción, y esa construcción se da de acuerdo a lo que la persona ha vivido, a sus experiencias, a sus emociones, a lo que ha sentido. Lo vimos en los testimonios donde Mauricio, el exguerrillero, tenía una subjetividad diferente a Socorro, la señora de la Comuna 13, pues si bien todos dos se vieron enmarcados en un conflicto o en una guerra, ambos habían tenido experiencias diferentes. Uno se daba desde el victimizador y el otro desde el victimario. Entonces la subjetividad de ellos es diferente porque sus experiencias fueron diferentes. Y esto entonces crea la subjetividad. Esas experiencias que tenemos en la vida nos forjan una percepción acerca de, y eso es lo que nos hace diferentes, nos hace autónomos y nos hace tener entonces una concepción propia. Muchas gracias. Como dicen mis compañeros, la subjetividad narra una historia propia, es la historia de vida de cada ser humano.
va mucho respecto, esa construcción se hace mucho basada en esa experiencia de vida y también en lo que hemos aprendido en nuestra cultura y en nuestras familias, ¿cierto? Es un espacio al aprendizaje, nos permite cambiar, la subjetividad se puede cambiar cuando adquirimos nuevos conocimientos, cuando empezamos a entender al otro desde su propia historia. Para este proceso de paz y desde estas historias, salir del papel de víctimas y convertirse en un creador de una historia desde el amor y desde el perdón es una forma de cambiar esa realidad y esa subjetividad. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. A manera de conclusión, yo quiero decir que las diferentes subjetividades tienen su origen en la percepción que cada uno tiene acerca de su entorno social. Las experiencias violentas, como acabamos de ver en lo que han dicho mis compañeros, sí construyen diferentes tipos de subjetividades, ya que estas no son influenciadas de manera directa por situaciones que vive la persona, sino como la persona las asuma y las elabore en medio de su individualidad. En estos casos, las mismas situaciones que se viven en medio del conflicto armado pueden generar configuraciones de subjetividades diferentes, que son expresadas por la víctima a partir de su propia subjetividad individual. ¿A qué hace referencia todo esto? A que no todas las víctimas totales del conflicto armado crean las mismas configuraciones de subjetividad, sino que por el contrario, cada una hace su propio proceso simbólico y emocional. En muchos casos lo hacen en base a sus descendencias étnicas, clase o género. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, entonces, presentamos las referencias de apoyo para la realización del trabajo.